Bueno, ahí estamos. Vamos a chequear que ya haya arrancado todo bien. Vamos a chequear. Vamos a ver que esté todo bien arrancando. Y ya estamos. Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿qué tal todos? Bienvenidos a otro vivo en Mentiras Prohibidas, donde vamos a hablar sobre si la Biblia habla o no habla de Dios. Pues existen muchos textos antiguos que nos hablan de dioses. La Biblia, por ejemplo, es uno. Así como también existieron grandes imperios que imponían a sus dioses y creencias a los pueblos conquistados y obligaban a venerar a los pueblos sometidos por estos grandes imperios. Los sumerios, los romanos, el Imperio Otomano y muchos otros que cometieron atrocidades en nombre de sus dioses, pero hoy en día se siguen librando guerras en nombre de estos dioses, principalmente a dos dioses que al parecer son la misma entidad, por lo que podemos leer, Jehová y Alá. En nuestro programa de hoy presentaremos algo que muchos han preguntado: ¿de qué clase de Dios o dioses habla la Biblia? Para ello, hemos invitado a una investigadora que tiene materiales en su canal muy interesantes sobre el tema, que es Denise Serna, del canal Denise Serna, tal cual, muy sencillo. Bienvenida, Denise, ¿cómo andas? Hola, Ezequiel. Un placer estar aquí contigo el día de hoy en tu canal. Y pues nada, lista para compartir lo que hemos analizado, lo que hemos investigado, ¿no? Con tu audiencia y pues nada, lista. Perfecto. Bueno, primero que te quiero preguntar, ¿de qué habla la Biblia? ¿De un dios, de varios dioses o de habla de entidades? Bueno, pues en mi canal hablo del trabajo de un estudioso del hebreo antiguo, que es el idioma en el cual se escribirían pues los primeros textos o libros de la Biblia, y lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Según este traductor, se llama Mauro Bilino, yo creo que muchas personas ya en Latinoamérica lo conocen. Yo comparto pues la idea de él y dice que la Biblia habla de un grupo de entidades que vinieron a poblar la tierra y en los textos en hebreo los llaman los Elohim. Claro. Esta palabra es en plural, ¿no? Entonces, podríamos responder a la pregunta de un dios o varios dioses. Si la palabra es en plural, por lo tanto, no se trataría de un solo ser como tal, sino de varios de ellos. Claro. Habla también específicamente de la interacción de uno de estos seres con el que conocemos como Yahvé, como decías tú, con una familia, la familia de Jacob, a la Claro. cual él habría sido asignado. ¿Y por qué asignado? Porque en la misma Biblia lo dice, en Deuteronomio 32:8, afirma que el Altísimo hizo heredar las naciones y estableció los límites de los pueblos. Y la porción que le tocó a Jehová fue Jacob. Jacob, la heredad que le tocó. Es decir, cuando hablamos del Altísimo, en hebreo aparece la palabra Elión. Entonces uno dice, bueno, Elión, ¿y por qué no aparecería Yahvé? La palabra que aparece significa el que está por encima, es superior. Entonces habría sido uno de estos, Yahvé habría sido uno de estos súbditos, ¿sí? Al cual le tocó gobernar sobre esta familia, sobre Jacob y su familia. Entonces, pues que más tarde su nombre sería cambiado a Israel y todo esto. Entonces, básicamente la Biblia habla de Dios, de Israel y esta interacción con los descendientes de Jacob, básicamente. ¿Y en sí qué querían estos dioses o entidades en este mundo? Bueno, pues prácticamente ellos nos colonizaron, ¿no? Ellos querían gobernarnos, hacernos sus esclavos. Sí, hay un controversial libro de un señor, Zacarías Sitchin, que él publicó una decena de libros llamados, conocidos como Crónicas de la Tierra. En ellas supuestamente tradujo las tablas sumerias y textos bíblicos en su idioma original también. Sí, hay unos libros donde se hace la comparación con los Anunnaki, ¿sí? Dicen que ellos vinieron, se establecieron aquí y se habrían asentado en lo que hoy conocemos como Irak, que sería en la antigua Mesopotamia. Y estos dioses, en su libro afirma que los Anunnakis habrían venido y habrían creado trabajadores primitivos, como los Homo sapiens, y mediante ingeniería genética los reemplazarían como esclavos
a sus hombres para trabajar en minas de oro, cruzando genes extraterrestres con los Homo erectus, que serían los que ya se encontraban acá. Entonces, lo curioso es que muchos de esos relatos de la Biblia habrían sido sacados de estos textos también. Así que si respondemos a la pregunta que querían, sería colonizarnos, gobernarnos y esclavizarnos. Impresionante. Y en sí se puede decir que la Biblia es un invento teológico de quienes siguieron un legado de manipulación, como por ejemplo de estos dioses que querían hacer todos estos experimentos genéticos y tener gente manipulada para que trabajen para ellos como esclavos. Bueno, pues yo podría decir que la Biblia es el recuento de una historia de un pueblo y su interacción con estos seres, como ya mencionamos, con los Elohim y otras culturas como los sumerios que los llaman los Anunnaki. Y estos escritos, que han sido escritos, por cierto, por cientos de personas a lo largo de la historia, de los cuales tampoco sabemos quiénes son, y esta información fue tomada por otras personas que convenientemente habrían inventado, ¿no? Traducciones, porque hay muchas palabras en el idioma hebreo no existen, como por ejemplo Dios. La palabra Dios no existe en el idioma. Entonces, si nos vamos a que la Biblia habla de un Dios, no es así, porque en su idioma original no existe ni siquiera tal palabra. Entonces, ¿cómo se puede hablar de algo en un idioma en el que no existe la palabra? Entonces lo habrían manipulado de tal forma para crear un monoteísmo, un solo Dios y una doctrina, un dogma. De este modo tener el control y tener el control de todo aquello que las personas creen, ¿no? Si en Sí, estas creencias metemos el miedo, pues como sabemos el miedo es un elemento primordial para gobernar, controlar. Entonces por medio de estas creencias nos meten, ¿no? Nos inculcan. Si las personas son pecadoras, se van a ir al infierno. Entonces las personas tienen siempre ese miedo, son más fácilmente gobernables. O si no, ¿por qué crees que tiempo atrás era prohibido tener la Biblia o era prohibido leerla, tenerla? Porque lo que está escrito ahí es muy claro, ¿no? Entonces, si la gente lee lo que está escrito, lee una gran verdad y simplemente, pues cuando habían personas que descubrían esto, simplemente la Inquisición o la iglesia, bueno, lo eliminaba, tildándolos de hereje, de que de que son personas ateas o personas blasfemas. claro. Entonces, exactamente, ha sido como unas creencias impuestas y al que se atreviera a cuestionarlas o a desmentirlas, pues tenía que pagar prácticamente con su vida. Entonces, Claro, no había un margen para pensar como estamos haciendo nosotros. exactamente. ¿Y vos crees que los dioses personajes descritos en la Biblia y en otras religiones, como puede ser Buda y otros, hasta el mismo Jesús fueron reales? Bueno, pues yo me atrevería a pensar que a lo largo de la historia han habido muchos maestros, ¿no? Personas que lograban alcanzar una verdadera conexión espiritual con la divinidad, ¿no? Con la verdadera divinidad. Entonces, esto haría innecesario la intermediación entre la religión, la iglesia y nosotros o las personas. Claro, Entonces, ellos lo que intentaban enseñar a los demás era esta forma de conexión. Pero sucede que las otras personas pues no entendían este mensaje, lo transformaban en la base de una religión o algo que ellos en realidad nunca quisieron crear. Hay muchos escritos y si tú me preguntas si existieron, yo diría que sí, aunque las evidencias sean pues solo los escritos de otras personas, sus enseñanzas, que si logras entenderlas desde el punto de vista espiritual, puedes ver que eran personas normales, para mí sí existieron, fueron personas normales que alcanzaron la iluminación, alcanzaban pues digamos como un alto grado de superioridad a nivel espiritual y podían entender muchas cosas del sentido de la vida, del mundo espiritual, de la divinidad, y querían transmitirla a los demás. Sin embargo, pues estas enseñanzas eran manipuladas para crear dogmas y alejar a las personas de su verdadera realidad espiritual, ¿no? claro, pero sería cómo interpreta cada uno esa realidad espiritual. Exactamente. Y se podría concluir que los dioses de todas las religiones y sus mensajes fueron un arma de manipulación y control, o crees que en sí muchos de sus mensajes también pueden servir para paz o para un propio progreso de cada persona individual? Bueno, depende de cómo lo veamos, ¿no? Porque en muchas ocasiones
hay un mensaje, pero ese mensaje no es el que se capta. Podríamos Claro. decir que el mensaje real que algunos de ellos querían impartir fue utilizado para manipular y controlar, claro que sí. Esto no es algo descabellado si ves el sistema de gobierno que actualmente tenemos, ¿no? Donde la política, la religión, el militarismo, la economía forman como los cimientos de este sistema que nos gobierna. En cada uno de estos aspectos de, pues en todo en nuestra vida, ¿no? Entonces, hacen nuestras leyes, hacen todo y nos hacen sus esclavos de una forma, ¿no? Así que diría que lograron su objetivo de venir, gobernarnos, y a pesar de que han pasado los milenios, pues seguimos siendo esclavos. Ya no con la cadena, con el grillete y la pique como, pues, como se veía antes, pero sí esclavos de un sistema donde nos programan desde niños para cumplir horarios de trabajo, nos enseñan que la vida solo es trabajar, dormir, pagar las deudas, pagar todo esto y tener una casa, cosas materiales que son importantes porque deben ser vistas como un medio, más no como un fin. Entonces nos enseñan a creer, nos enseñan hasta en qué creer. Entonces, ¿dónde se crean? Se crean incluso bandos, dos bandos falsos de guerras para mantenernos asustados. Dependemos totalmente de un salario, de un sistema económico del cual es imposible escapar. Entonces, si tú me preguntas que sus mensajes fueron un arma de manipulación y control, definitivamente sí, porque precisamente para esto ha servido y lo podemos ver hasta ahorita en la actualidad. Y si todo fuera una mentira, ¿hasta dónde nos seguirían controlando con los dogmas de este tipo o es una historia sin fin que siempre vamos a estar controlados? Bueno, pues ya que todo lo que nos han contado prácticamente es gran parte es una mentira, no se trata pues de volverse ateo o revolucionario, no se trata de luchar contra el sistema porque no, pues no es el hecho, sino que al darnos cuenta de que nosotros somos parte de este juego, que somos esclavos, somos ovejas de un rebaño, nos permite darnos cuenta pues en realidad de la realidad en la que vivimos y hacernos preguntas importantes y trascendentales para nuestra vida, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Quién soy inclusive? ¿Solo vine a trabajar, dormir, pagar deudas o vine a algo más? Claro. Entonces, cuando nos hacemos estas preguntas es cuando nuestra mente se empieza a expandir, empiezan a despertar conciencias. Cuando la mayoría de nosotros hayamos despertado nuestra conciencia, nos daremos cuenta que estamos en un mundo en donde estos dogmas, estas religiones ya no nos van a dar respuestas y estas religiones y dogmas y todo eso tendrá que evolucionar, cambiar o incluso desaparecer. Entonces, yo diría que el despertar masivo de conciencia que está ocurriendo en esta época en el planeta es único en los siglos. Estamos en un momento único en la historia, pues en lo que también tienen que ver mucho el acceso a la información, el Internet, la libertad de expresión, como decías tú, que ahorita pues podemos estar tranquilamente aquí tú y yo hablando de todas estas cosas y sabemos que pues no nos va a pasar nada. Y los espacios, ¿no? Estos espacios que invitan a las personas a acercarse a su propia realidad espiritual y, como dice el lema de mi canal, a descubrir su propio ser. Claro, y la gente en sí muchas veces busca en, por ejemplo, en las distintas religiones o textos, cuál es en sí la verdad que ellos interpretan. Imagino también que cada uno termina eligiendo la que más le termina convenciendo. Claro que sí. A veces uno lee la Biblia, por ejemplo, y hay gente que encuentra en ella muchas cosas que le ayudan, ¿no? Que le ayudan a crecer como persona, le ayudan a ser mejor y es válido también, tampoco se puede satanizar este tipo de textos. ¿Y qué más te gustaría contar al público? Pues nada, me gustaría invitarlos a que se hagan preguntas importantes que cuestionen su vida actual, ¿no? Que cuestionen su verdadero, que no es todo exactamente como nos lo dicen, sino cuestionar. El cuestionarse a uno mismo lo invita a preguntarse y preguntarse lo lleva a investigar, lo lleva a averiguar, a preguntar, a mirar, a leer.
Entonces, esa sería para mí la invitación el día de hoy para todos los que nos estén escuchando y viendo. Aprendan, lean y pregúntense. Esa sería básicamente. Y bueno, tu canal, como dijimos, es también tal cual tu nombre, Denis Serna, lo pueden encontrar en YouTube y también ver mucho más videos sobre estos temas, que aquí es una cortita entrevista, pero lo que más importante es que puedan ir a su canal, se suscriban también y denle a la campanita. Claro que sí, por allá los espero, Denis Ser, como mi apellido es Serna, entonces Ser de Descubre tu Ser. Entonces es Denis Ser el canal y pasen por ahí para que vean todo el contenido interesante que hay allí. Bueno, gente, muchas gracias por estar en este video, muchas gracias a Denis también y nos estamos Gracias. viendo en otro documental, otra historia y más, con más mentiras prohibidas y verdades. Muchas gracias. Chao, 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 Ezequiel. Un besito para todos y hasta la próxima. Chao, chao.